No lleva mucho de la presentación, ¿verdad? ¿Gustan que se las mande ahorita el enlace de una vez o lo Por vemos aquí? favor. A ver, Ujú. vémosla y también el enlace, A ver. por favor. Pues más que nada para tenerlo de respaldo. Sí, Ajá. de hecho le digo, se encuentra en el grupo, o bueno, al chat de esta sesión, y ya nosotros copiamos este link y tenemos el de respaldo, vaya. Sí, así es. A ver, permítame. Ahí está el enlace para que vean la presentación en la página de internet, ¿de acuerdo? Muy bien. Bien, vean aquí la curva que hemos ya estudiado en algunos ejemplos, en algunos problemas también. Vean en el cuadrante positivo, positivo. El cuadrante positivo es este que tenemos aquí. Me falta un número. Hola. ¿Todo bien? Bien. Entonces tenemos aquí ay, disculpen. Pasamos muy rápido. Bien. Lo que tenemos aquí es el cuadrante positivo, positivo, como lo estamos mencionando. Y en esta parte vamos a ver el diodo Zener, cuyo símbolo es este que tenemos aquí. ¿Sí? Y vean que nosotros, en este caso, cuando nosotros llegamos al voltaje de rompimiento, voltaje de BZ, que es el voltaje Zener, vamos a tener ya la conducción en el diodo Zener, precisamente. Vean la inversión de polaridad con la cual el diodo Zener va a funcionar. ¿Sí? Vean aquí la polaridad del diodo semiconductor y vean la polaridad del diodo Zener. Vean que está invertida. Y en este segmento de la curva que nosotros tenemos, vamos a ver que el diodo semiconductor se va a mantener abierto, ¿sí? Bien. Esa sería la curva característica, pues, en forma general y comentada. Bien. Aquí estamos comentando, dice que la característica del funcionamiento del diodo Zener se encuentra en el cuadrante negativo-negativo, que es lo que acabamos de comentar en la curva característica. Y dice que nos comenta el diodo alcanzará su estado encendido cuando alcance el voltaje de rompimiento Zener. Lo mismo que el diodo semiconductor, pero con polaridad invertida y con un voltaje mucho más alto, como lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bien, el análisis básico del Zener es utilizar uno de los circuitos más básicos de conexión para el diodo semiconductor, para el diodo Zener, perdón, y lo que si ustedes observan aquí en este caso, vamos a tener este voltaje de entrada, puede ser de entrada o de corriente directa o de corriente alterna. Vamos a encontrar una resistencia que nos va a permitir mantener una corriente en el circuito. ¿Sí? ¿Por qué la existencia de esta resistencia? Es que si nos llegásemos a encontrar como un voltaje de salida, el cual se aplica, como lo tenemos aquí en la presentación, a una red de salida, probablemente esta carga puede ser que desaparezca, ¿sí? Por cuestiones de carga, ¿sí? Como lo vamos a ver, hay cargas variables que pueden llegar a valer pues muy poquito y por lo tanto tendríamos una corriente muy alta en nuestro circuito
Y lo que va a servir esta resistencia que tenemos aquí es una resistencia de limitación de corriente. En este caso vean que la polaridad en este momento en el diodo semiconductor pues coincide. El diodo Zener pues va a operar. Una característica que tiene el diodo semiconductor es que, perdón, el diodo Zener es que nos va a recortar el voltaje en el cual opera. Vamos a suponer que si este voltaje, su voltaje de corte es a los 15 volts, ¿sí? Pues lo que va a estar viendo la resistencia de carga es 15 volts de corriente directa, ¿sí? Este diodo Zener es muy importante a la hora de utilizar creación de señales cuadradas o de tipo sierra, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿preguntas hasta aquí? Creo que no, profe. Ok. Muy bien, vean que dice en esta configuración es fundamental inicialmente determinar si nuestro diodo está activo o desactivado. Dice, para hallar el voltaje aplicado al diodo sería conveniente hallar el voltaje de salida. Vean que lo que tenemos en esa ecuación, ¿a qué se parece? Es una pregunta para ustedes. Es la ley de Ohm, ¿no? Ah, no. Es la regla divisora de Es voltaje. de voltaje de la caída, ¿no? Así es. Perdón, es que mi pluma se pasa a la... Así es, o sea, vean que no estamos tomando en cuenta para nada la operación del diodo semiconductor. Simple y sencillamente vamos a determinar si nuestro voltaje de salida va a ser el voltaje mínimo que va a alcanzar nuestro diodo Zener para operar. Recordemos, si nos regresamos a la curva, si yo me regresara a la curva, aquí nos podemos regresar rápidamente, vean, mientras el diodo Zener se encuentra en esta parte de la curva, nuestro diodo va a mantenerse, ¿qué? Abierto, ¿sí? Y por ello es importante que nosotros determinemos si el voltaje que vamos a aplicar al circuito va a ser suficiente para activarlo. Los diodos Zener existen diversos niveles de corte del diodo Zener. Entonces, si nosotros vamos a diseñar un circuito en el cual el voltaje al cual vamos a someter al diodo Zener no alcanza ese voltaje de corte, pues simple y sencillamente nuestro Zener no va a operar. Bien, aquí vamos a continuar con nuestro análisis básico y permítanse leer desde ahí, de donde está esta primer columna que tenemos aquí, y leemos, dice, si nosotros encontramos que el voltaje de salida es mucho mayor al voltaje de Zener, entonces nuestra red la vamos a poder modelar como lo tenemos en esta columna 1. ¿Sí? Vean que nosotros hemos sustituido, por ejemplo, el diodo semiconductor con una fuente en el modelo aproximado, el simplificado. Lo mismo vamos a hacer con nuestro diodo Zener, lo vamos a incluir en nuestra red con una fuente de voltaje, ¿sí? Con esta polaridad que nosotros tenemos y que le hemos mostrado previamente. Así que, ¿qué voltaje? Independientemente del voltaje que esté viendo ¿sí? Esta red que tenemos, esta resistencia de salida va a estar, ¿qué? Viendo el voltaje Zener. En la siguiente columna, vean que si nosotros encontramos que ese voltaje de salida que calculamos con nuestra regla divisora de voltaje no supera el Zener, nosotros vamos a modelar nuestra red, véanla, como un circuito abierto. ¿Sí se va entendiendo hasta acá? Claro que sí, profe. Todo perfecto. ¿Todos los demás?
Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Entonces, aunque alcance el mínimo, ya a partir de ese momento el diodo Zener ya va a empezar a Así funcionar. es, se activa. Sí, y bueno, ustedes van a encontrar en el mercado diversas capacidades del diodo Zener. Eh, Bien, vamos a continuar y vamos a ver los efectos también de la corriente. Si nosotros variamos la corriente que pasa en esta rama hasta un límite máximo, el cual puede soportar nuestros nodos N, pues nosotros lo vamos a quemar, ¿no? Entonces vean que es relativamente sencillo analizar este circuito básico. Si estamos hablando de un circuito básico, ¿no? No está quizá con la complejidad que lo pudiéramos, pero para que veamos que si el voltaje de salida no supera el Zener, nuestro Zener va a estar desactivado y por lo tanto vamos a estudiar nuestro circuito como está en esta columna 2. Otra variable que vamos a ver es que el Zener, ¿sí? Dice, va a ser igual a la corriente que va por la resistencia R menos la resistencia L, que es la de carga. Es decir, vean, aquí tenemos esta corriente subtitulada como IS. Si analizamos el nodo superior que tenemos aquí en el Zener, vamos a ver que por leyes de corrientes de Kirchhoff, pues nos da que la corriente Zener va a ser a esta corriente IS de entrada, que va circulando por nuestra resistencia R menos mi corriente en mi resistencia de carga. De ahí esta ecuación que tenemos aquí. Miren, aquí por ejemplo dice la potencia del diodo está dada por esta ecuación que tenemos aquí, pues es como lo hemos venido estudiando en los circuitos, que es voltaje por mi corriente. Hasta acá abajo especificamos la cual debe ser menor a la especificada a soportar, ¿no? Que nos define el fabricante. El fabricante pues nos va a dar el voltaje de operación Zener y la corriente máxima que puede circular a través del diodo Zener. Vamos en esta diapositiva explicamos un poco la resistencia mínima de carga. Si nosotros no tuviéramos la resistencia mínima de carga, esa carga no va a absorber el voltaje o nos va a demandar el voltaje que es necesario para operar el Zener. Así que si no tenemos un voltaje que equivalga al diodo Zener, lo que va a pasar con el Zener es que no se va a activar. Así que por lo tanto vamos a encontrar con esta ecuación que tenemos aquí en la parte inferior de la diapositiva, la resistencia mínima con la cual va a operar nuestro diodo Zener. Aquí lo tenemos en estos dos párrafos. Dice la resistencia, que es la carga mínima, la cual debe regular el diodo Zener, debe tener un valor mínimo para activar el diodo. ¿Sí? Aquí leemos en el segundo párrafo, esto ocasionará una caída de voltaje mínima en terminales del diodo, la cual va a ocasionar que el voltaje de salida es mayor al voltaje Zener, la cual asegura la activación del diodo. Y por ahí vayan tomando estas notas, ¿no? O sea, tomen nota, por favor, en esta primera parte, que sería la resistencia de salida mínima. Bien, ¿continúo? Espera un poco, profe. Espera. Sí, sí los espero.
Verte. ¿Continuamos? No, nada más aguanta tantito ya. Nada más es la pura fumada. Sí, en lo que copio voy a llamar lista. Alfaro Pérez, Presente, profe. Altamirano, Presente, profe. Aranda, Presente. Cervantes Olvera, Cervantes Olvera, Contreras Hernández, Presente. Cordero, Presente, profe. Cortés Arellano, Presente. Delgado Montiel, García Velázquez, Presente. Guzmán Camargo, Presente, profesor. Guzmán Moya, Presente, profe. Hernández Calzada, Presente, profesor. Hernández Galicia, Adrián Olof, Hernández Tafoya, Presente, profesor. Del Valle, Presente, profesor. Luna Chico, Presente, profesor. Magos, Presente. Posado Frida, Presente. Mendoza Telles, Presente. Mondragón, Presente. Morán, Presente. Ordaz, Profesor, Ordaz Cruz, profesor, mi compañero Ordaz tiene problemas con su internet, pero sí estaba hace ratito. ok. Orocio, Presente. Orozco, Presente. Ramos, Presente. Reyes Ruiz, Presente. Rodríguez Colín, Presente. Romero Salazar, Presente. Ruiz Huerta, Roberto Carlos. Presente, profe. Sí, que ¿Está estoy. Ruiz Huerta? Sí. Ok, Sandoval Ramos, Presente, profesor. Segura Alfaro, Presente. Soria Watson, Soto Brindis, Presente. Tapia Yonca. Presente, profe. Ok, vamos a continuar. Muy bien, aquí tenemos, vean que al obtener nosotros la resistencia mínima de carga, ¿sí? Vamos a obtener la resistencia de salida máxima. Ok, recordemos cuando nosotros tenemos una resistencia muy pequeña, pues la corriente va a fluir con rapidez, ¿sí? O va a fluir. Así que si nosotros estamos encontrando la resistencia mínima de operación del Zener, vamos a obtener una resistencia, una corriente de salida máxima. Y es lo que tenemos aquí. Aquí dice el párrafo, el valor de resistencia mínima define el valor de corriente máxima. ¿Sí? Es intuitivo, ¿no? O sea, cuando nos tengamos una resistencia mínima, pues vamos a tener la corriente máxima de salida sobre la carga. Muy bien. Copien eso, por favor. Un minuto. Profesor, Dígame. bueno, algo rápido. Es que soy Ordaz Cruz
pero justamente tengo bajón de internet y ahorita estoy con datos, pero bueno, de que estaba pasando lista y ya cuando me volví a conectar ya estaba en Ruiz. Sí, ya le puse asistencia, su compañerita nos avisó. Ah, ok, muchas gracias. Y gracias a su amiga. Muy bien. Continuamos. Muy bien. Dice que una vez que nosotros activamos el Zener, vamos a ver que nuestros voltajes en la resistencia se van a mantener constantes. Mi corriente en la resistencia R o la de alimentación al circuito va a ser el resultado de lo que tenemos ahí. Y la ecuación de abajo, pues es una ecuación redundante de la que vimos hace unos momentos, ¿no? Que mi corriente del Zener va a ser igual a mi corriente R, que es la corriente de alimentación, menos mi corriente de salida. Muy bien, si mi corriente de salida es máxima, ¿qué corriente estará pasando por el Zener aproximadamente? O sea, de la corriente que me demanda el circuito, esa corriente máxima que me demanda el circuito está pasando por la resistencia de carga. Entonces, ¿qué resistencia corriente está pasando por el Zener? Pues la mínima. ¿Sí? Ah, ya, sí, ya. Entonces, cuando mi resistencia de carga se vuelve muy grande, esa corriente que estaba fluyendo por la resistencia de carga se va a ir ¿por dónde? Por el Zener. ¿Sí? Vamos a ver ahorita el caso, ¿de acuerdo? Simón, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Bien, vamos a ver este problemita. Dice, en este caso vamos a tener mi voltaje de entrada fija y mi resistencia fija. Dice, vamos a copien este ejemplo, por favor. Es bien importante. Viene en el examen. Cuando dice para la red de la SI se refiere a silicio. No. Entonces nada más es para la red si RL La es igual. siguiente figura es ahí. Borra usted esto. Ah, la Aquí figura. mejor ponga para la red donde, en lugar de esto, pongan donde. RL se está refiriendo a esta resistencia de carga, ¿no? Que en inglés es load. Dice el inciso B, repite el inciso A si RL es igual con 470. Aquí vamos intuyendo que, vámonos, el problema nos va a pedir que observemos si opera el Zener o si no lo hace. El inciso C dice, determine el valor de la resistencia de carga que establecerá las condiciones de potencia máxima para el diodo Zener. Eso significa que va a ser una resistencia mucho más alta que mi resistencia mínima. Para, como les comentaba, esa corriente que fluía inicialmente en la carga con un valor mínimo, al aumentar mi resistencia de carga, esa va a encontrar una menos resistencia en el Zener y por ahí se va a ir. Si se corta la clase, regreso, por favor, a la siguiente sesión. Tan rápido.
¿Ya copiaron? Ya, Todavía no. No, Falta el circuito, un profe. momento, por favor. es solo el circuito, ¿no? Sí. Vayan dibujando su circuito y vayan observando todos los parámetros y variables que intervienen. En este caso, miren, por ejemplo, para el Zener, nos proporcionan el voltaje mínimo al cual opera el Zener. Este corta 10 volts, normalmente se llama, ¿no? El voltaje de activación. Y la potencia máxima, entonces, podemos intuir qué corriente máxima pudiera soportar el Zener. Bueno, pues es 400 entre 10, ¿no? 40 40 miliamperes. miliamperes. Y se Digo, toma- es una a ojo de buen cubero, ¿no? Pero No, pues es profe, porque eso está en miliwatts, ¿no? sí, pues lo pasamos, ¿no? Sería 0.4 entre 10, ¿no? Ajá, 10 entre, no, sí, 4 entre punto 4, perdón, entre 10. Entre 10. Sí, es cierto, sí. 0.04 y si lo corremos, 1, 2, 3, 40 miliamperes. Digo, es un dato que pudieran obtener rápidamente, ¿verdad? Es algo así, que podemos calcular. a vista. Exactamente, ¿no? Entonces ya dice, no, pues yo voy a soportar 40 miliamperes, pero no lo nos piden por ahí, pero ya lo sabemos, ¿no? Entonces este es un dato que nos da el fabricante muchas veces. Ah, Muy bien, continuamos. Muy bien, aquí nosotros tenemos la resistencia mínima de operación. Es para el inciso A. Dicen, el problema, lo más conveniente que podemos hacer es determinar la resistencia de salida mínima. Vean que ahí estamos tomando en cuenta la resistencia R, la cual nos vale 220 ohms, aquí en el problema inicial. Aquí lo tenemos. Y nos sale que mi resistencia mínima para que opere mi Zener es de 220. Ajá. Entonces, aquí abajo del cálculo tenemos, dado que la resistencia inicial proporcionada por el problema es de 180, se concluye que el circuito opera con el diodo Zener desactivado. Muy bien. Entonces, ¿cuál es nuestro circuito equivalente, no? Aquí lo tenemos. Por lo que el circuito tiene esta configuración que tenemos aquí en la figura del lado izquierdo. Vean, tomamos la resistencia limitadora de corriente con la resistencia de carga 180 y vamos a calcular todas los parámetros, las variables y parámetros que nos piden. Aquí en la figura 2 dice, lo cual implica que mi corriente en la resistencia, o la corriente total, son los 20 aplicados entre la resistencia equivalente del circuito, que son 400 ohms. Es decir, como están en serie los dos parámetros resistencia, pues los sumamos, ¿cierto? Y nos sale que esa corriente total es de 0.05 amperes o 50 miliamperes. Y aquí seguimos con la igualdad. La corriente total, ¿sí? Es igual a la corriente de salida, que es igual a la corriente de carga. ¿Cuál es el Zener? Por lo tanto, la corriente en el Zener, ¿cuál es? De 0 amperes, puesto que no está recorriendo ahí, ¿no? Según abierto. La corriente. Así es, ¿ok? Muy bien. El voltaje en la carga, que si nos lo piden, así es BL, aquí lo tenemos.
pues es la corriente que nosotros calculamos, y como la corriente en un circuito serie es la misma en todos los elementos, pues podemos calcularla para la resistencia de 180 ohms, que es la resistencia de carga, y que es de 9 volts. Quiere decir que la de 220 consume o necesita 11 volts, ¿no? Para operar, para conducir esa corriente. Copien, por favor. ¿Está bien ahí o me regreso un poco? No, espérese tantito. Ahí Ahorita, mismo. ¿podría regresar una diapositiva, profe, por favor? Sí. ¿Continuamos? Ok. Muy bien, para el inciso B. Para el inciso B, a ver, déjeme ver. 4 segundos. Aquí creo que tengo un error en esta operación. Bien, aquí nosotros vemos que el valor para una resistencia de carga de 470, pues es, si ustedes lo calculan, van a ver que sí cumple con las especificaciones para que nuestro diodo se active. Por ejemplo, ahí en el cálculo del voltaje Zener, yo tengo una resistencia de 480, póngale de 470, por favor. Entonces, el diodo Zener, calculen, por favor, ahí en casa. A ver, déjenme ver, calcúlenlo. ¿13.62, profe? Ok. Ok. Vean, entonces este voltaje que ustedes acaban de calcular, ¿sí? Les dice que se activa o no el diodo. Pero espere, ¿por qué 13.62? ¿Vale? ¿Por qué 13.62? ¿Ya lo calculó de aquí? A ver. Sí.
Bien, por ahí me pregunta su compañero Hermat Brito de dónde sale 13.62 que calcularon. Hermat, ¿está usted ahí? Sí. Permítame verlo, a ver su cara. Es que tengo que conectar al webcam, permítame. Bueno, entonces está usted viendo aquí la presentación, ¿no? Sí, ya. Ok, aquí está esta ecuación, ¿sí la ve? Sí. Usted me pregunta de dónde sale 13.62, pues sale de sustituir. Esta resistencia de salida es la que le pide el inciso B. De 480. Perdón, es 470, sí lo mencioné. Ok. ¿Sí me explico? Creí que de hecho era al revés que el... Aquí es 470. Pues ya. 470, en ambos aquí. Creí que el que estaba mal era el 8, entonces. Ajá. Ya me dio Es 1360. 470. Yo hice el cálculo con 470, pero en la escritura está de 480, eso está mal. Ok, ese voltaje que ustedes acaban de obtener, ¿qué onda, Sandoval? Está chida tu máscara. Gracias, profe. Hermano, es clase, no es pedida de calaverita, brother. Ya empezamos con los festejos. Tu calaverita es un punto. Déjenlo ser. Bien, entonces, Hermán, regresando a tu pregunta, de este 13.71 que yo tengo aquí sale de esta operación. Va. Ok. Esto nos permite decir que el voltaje en el diodo Zener es de 10 volts. Porque recordemos, y nuevamente les comento, que el Zener, una vez que alcanza su voltaje de corte, ya nosotros no podemos elevar ese voltaje. Es decir, ese voltaje que ustedes obtienen en la ecuación les permite decir, el voltaje Zener vale 10 volts. ¿Entendido? Sí, profe. Porque muchas veces en los exámenes que realizamos en un curso normal, pues muchas veces se comete ese error que obtienen dicen el voltaje Zener es 13.62 que acaban de obtener. Pero no, el voltaje Zener es de 10 volts. ¿Gustan copiar o ya copiaron? Entonces prácticamente es como si nos dieran la misma respuesta entre las cosas que nos dan, ¿no? Entre los datos, pues, que nos están dando. Si en caso de que nos preguntaran eso. Sí, lo que usted tiene que decir es, ¿está activo o no activo su diodo? Y los parámetros que le dan, pues le van a dar esa respuesta, ¿no? Nosotros al aumentar la resistencia de carga, lo que vamos a hacer es demandar mayor cantidad de voltaje a la fuente. Como usted ve, ahorita ya la resistencia de carga nos consumiría 13.62 volts que acaban de obtener, o 13.71. ¿Sí? Sí. Creo, ya lo entendí, profe, ya. Sí. Muy bien, aquí tenemos, mire, la resistencia de carga, perdón, la corriente de carga es esta corriente que tienen aquí. Y vean que para el cálculo no utilizamos 13.62, sino utilizamos 10 volts. Y esta sería su corriente que ustedes van a tener en su resistencia de carga. Entonces, si nosotros estamos viendo ¿Cómo, profe? esta va a ser la corriente que va a circular en su carga, en miliamperes. Y se ocuparon los 10. ¿Cómo? ¿Por qué se ocuparon los 10 volts en lugar de los 13? Le comento que una vez que usted ha alcanzado el voltaje Zener, el voltaje de activación con la ecuación que calcularon, el voltaje de Zener es el voltaje de corte que le ofrece el fabricante. Ok.
Entonces, Digamos, como el Zener lo que va a hacer es cortar ese voltaje que usted está rebasando. Y lo que va a ver, por eso es también un regulador de voltaje. O sea, vea, suponga usted que la resistencia de carga solamente como máximo puede recibir 11 volts, por así decirlo. Y usted le está mandando 13.62, entonces lo que hace el Zener es mantener ese voltaje en el... ¿Nada más quieren un enchufe en la PAPE? Nada más tenemos. ¿Nada más quieren un enchufe? No sé tu papá de O sea, profe, que dependiendo De la o sea, PAPE. independientemente de lo que nos Mamá. salga el corte, bueno, digo, de la operación, con que nos digan en dónde es lo de la fábrica, para lo que del tenga fabricante es lo que se va a hacer. Ajá. Pues sí, nada más ese. Nada más eso. Sí, hijo. Oye, Giovanni Ramos, cierra tu micro, por favor. Gracias, es que se metió toda la conversación ahí del Giovanni, ¿no? Edwin, ¿cuál fue su comentario? Hermat Brito, ¿Qué pasó? ¿cuál fue su comentario? No, ahorita yo no comenté. No, ¿quién fue quien comentó? No, fui yo, profe. Que entonces, independientemente de lo que nos dé el problema, siempre hay que andar viendo lo que manda las especificaciones del fabricante. Pues Pues no sí. tan independientemente, no deberíamos así independientemente. Digamos, el problema establece algunas condiciones y a partir de esas condiciones le permiten determinar si esos parámetros dados por el problema van a activar su diodo semiconductor. Entonces no es tan independiente, ¿sí? No puedo decir, si ya el fabricante le dice, se activa a 10 volts. Dice usted el voltaje de activación es 10, pero ¿qué parámetros va a necesitar para activar ese diodo Zener? Ok, profe. Y sin embargo, pues sí, finalmente usted va a decir, oye, yo voy a diseñar un circuito en el cual mi resistencia de carga como máximo puede soportar 10 volts y 20 miliamperes, como lo está dando aquí en esta diapositiva. Si usted le sube a 13.61, ¿cuánto sería su corriente de carga? A ver, Igual calcúlelo. sería de 20 miliamperes, ¿no? No. Ya les aumentó usted 3.62 volts. Calcúlelo aquí con esta ecuación que tenemos. Sería de 28 miliamperes, ¿no? Vea, ya se pasa a 8 miliamperes, ¿no? Ajá. Entonces, si es una carga muy sensitiva, pues lo que va a pasar es que pues o va a operar mal o se va a sobrecalentar. Entonces, le conviene a usted tener ese Zener ahí limitando la corriente. Ok. Bien, vamos a ver este siguiente problema. Por favor, cópienlo ahí en su cuaderno. Ok. ¿Están copiando? Sí, profe. Sí, profe. Sí.
Muy bien. Dice el ejercicio, calcule usted el valor de corriente y voltaje en la resistencia de 220 ohms y la corriente que circula por el diodo Zener. Determine el valor de la resistencia de carga que establecerá las condiciones de potencia máxima para el diodo Zener. Determine el valor mínimo de resistencia de carga para asegurar que el diodo Zener se encuentra activado. Creo que se me cortó alguno. Este es un ejercicio, mis estimados alumnos, Este es un ejercicio para que ustedes calculen por ahí. ¿Sí me escucharon? Perdón. Sí, profe. Este es un ejercicio para ustedes en casa. Va. Y que están... Ahorita vamos a ver otro ejemplo. Interesante. ¿Terminaron? Bien, vamos a ver este ejemplo. En este caso tenemos un voltaje de entrada fija y nuestra R variable. ¿Sí? Dice aquí, inciso A, diseña la red para mantener nuestro voltaje en la carga igual con 12 volts. Ante una variación de carga de 0 a 200 miliamperes y nos piden determinar la resistencia de limitadora de corriente S y nuestro voltaje Zener. Y como inciso B nos piden determinar el voltaje, la potencia máxima para el diodo Zener del inciso A. Dígalo, por favor. Bien. ¿Terminamos de copiar? No, espérame tantito. No. Entonces, fíjense que este problema ya es un poco más, pues de diseño, ¿no? Aquí tenemos que encontrar, pues, una carga que va a variar, fíjense que nos va a demandar de 0 a 200 miliamperes. Así que eso quiere decir que cuando mi resistencia me empieza a demandar 0.01 miliamperes, por ejemplo, pues la corriente máxima está circulando por el Zener. Muy bien.
Ok, continuamos. Fíjense, para este problema, dice voltaje Zener igual con 12 volts. Así, de entrada. ¿Por qué? Porque dice la red para que DL se mantenga en 12 volts. ¿Sí? Entonces quiere decir que mínimo nuestro Zener para que esté en 12, pues tiene que ser de 12. Entonces, para este problema nuestro Zener va a ser igual con 12 volts, que es mi voltaje de corte y que me pide que mi circuito en la carga esté a 12 volts. Vamos a, aquí en esta figura 1 de la izquierda, dice, al circular una corriente de 200 miliamperes, entendemos que se tiene un valor de resistencia mínima. Así que con esos valores del Zener de 12 y mi corriente de salida máxima, como lo vimos en la ecuación, pues podemos calcular nuestra resistencia de salida mínima. Aquí tenemos que nos da 60 ohms. Aquí en la figura 2, una vez que calculamos el valor de resistencia mínima, podemos encontrar nuestra resistencia de limitación de corriente, R. Y lo calculamos a partir de la ecuación que tenemos aquí. Esa resistencia pues nos da ese valor de 15 ohms que tenemos. Copien, por favor. Los 16 voltios son de la fuente, ¿no? Ah. ¿Pero no es entre 12? Ah, sí, debería ser entre 12. Oiga, profe, es entre 12, ¿no? Ajá. Oh, Puede no, ser, puede ser a ver, entre chequen. 12. A ver, chequenlo por ahí. ¿Cuánto les da? Tendría que darnos 20 ohms, ¿no? Ok. Rectifiquen esto, por favor. Sí, da 20. Ok, cámbienlo, por Sí, favor. 20 ohms. Ok, gracias. Por ahí, es que siempre está para ver en qué órbita andan, ¿no? A ver si se dan cuenta o nomás están ahí copiando. Chido. Ok, continuamos. Entonces, resistencia mínima, 60 ohms, y mi resistencia limitadora de corriente es de 15 ohms. Bien, el voltaje en terminales R, pues nosotros lo podemos calcular circundando la malla o siguiendo la malla como hemos visto, ¿no? Que la suma de los voltajes alrededor de una malla pues nos va a dar 0.
Vean ustedes, en esta ecuación están implicados el voltaje en la resistencia, va a ser igual al voltaje de entrada menos el voltaje Zener. Entonces, ahí en su cuaderno, por favor, pueden dibujar ya su resistencia de 20 ohms, que es la resistencia limitadora, nuestro de Zener como una fuente de 12 volts, ¿sí? Y su fuente de 16. Eso les va a dar que el voltaje en la resistencia es de 4 volts. Entonces aquí calculen su corriente en R con 20 ohms. Esa R que está ahí es de 15, tienen que ponerla de 20. Es de 0.2 miliamperes. Amperes nada más, ¿no? 0.2 Ah, no, sí, amperes. 0.2 amperes. Sí, 0.2 amperes para que sean 200 miliamperes. Y su corriente en la carga pues les va a dar 0, ¿no? ¿Qué es lo que nos da el problema? Pues lo comprobamos. Lo comprobamos, ¿no, profe? Así es. Es decir, lo que estamos calculando para la resistencia R es correcto, ¿no? Que es 20 ohms. Esto no va a estar, no está bien. Ahí ya todo sería 0, ¿no? No, es que No, hay que indeterminado. así es. Eso quiere decir que mi resistencia de salida máxima pues puede alcanzar cualquier valor, ¿no? Hasta que mi resistencia pues no deje pasar ninguna corriente. Eso es lo que significaría el resultado, ¿no? Sobre ¿qué es ILMW? L mínima. Esta tendría que ser 0. Entonces quiere decir que esta resistencia de salida máxima sería pues, al valor que ustedes quieran, ¿no? Porque ¿qué resistencia les puede dar una corriente mínima de 0? La que sea. Pues la que sea arriba de 60 ohms, ¿no? Sí, porque ustedes pueden aumentar su resistencia, puede ser que nunca alcancen esa corriente de 0.
Por eso la corriente es de 200 miliamperes máximo, ¿no? Profe, estaba muteado. Oh, perdón, sí, perdón. Entonces dice, ahora si tenemos un valor de corriente igual con 0 miliamperes, sí, fíjense, aquí les dice, la corriente en mi carga ahora es de 0 miliamperes. ¿Cuánta corriente se está yendo por el Zener? 200 miliamperes, que es lo que tenemos ahí. 200. Por lo tanto, la corriente a la potencia máxima serían 2.4 watts. No entra, chica. No entra, me lo regresó de nuevo. Copien, por favor, esto. Gracias. Sí, profe. No, ahorita ya chequé bien. Y sí son un montón. Creo que unas 5 más o menos 4. Estarás viendo lo mismo de RMS, que es la hora efectiva. Bien, esta presentación ya tiene algo de rato, pero esto no lo tienen que hacer ustedes. Mañana vamos a hacer otros ejemplos, ¿no? Para que quede un poquito más claro esto. Profe, ¿le puede regresar tantito, por favor? Sí. Gracias. Profe, ¿eso lo vamos a hacer de tarea o qué onda? Perdón, es que no lo escuché bien, se me cortó la comunicación. Las actividades no las van a hacer porque voy a ponerles a otros en este curso. Vamos a ver otros ejemplos mañana. Ok. Las actividades no las van a hacer, ¿de acuerdo? Sí, profe, está bien. Nada más, es que se me cortó la comunicación, pero bueno, gracias, profesor. Sí, no se preocupe. Igual Quizás los problemas de estas actividades acá las presentemos mañana. Ok, entonces hasta mañana, ¿verdad? Sí. Bien, tenemos unos minutos todavía, 9 minutos, si no, miren, estoy checando sus tareas, sí, la mera verdad son pues muchas tareas, y sí, pues me estoy tomando bastante tiempo en estarlas checando, ¿verdad? Voy a cambiar el formato del examen. La razón de ello es que para que entremos los 35 alumnos que están asistiendo aquí al curso, pues son un número considerable, ¿no? Entonces, pues queda un poco
subjetivo el examen, ¿no? Porque finalmente, pues es muy fácil para nosotros tener pues un dispositivo adicional ahí para pues ver algunas de las cosas que pueden venir en el examen. Mi propuesta es la siguiente, que iniciemos el día lunes. Digo, esto del puente de muertos pues es muy subjetivo en estas condiciones, porque pues tenemos que estar en casa, ¿no? O sea, no hay creo ninguna oportunidad que digamos, pues me voy a ir a la playa o de fin largo, o quién sabe, ¿no? A lo mejor hay quienes sí se vayan a ir, pero... Pues aquí me quedo a ver una maratón de películas de terror, profe, ya, ese es mi Halloween. Mira, mejor por eso te has hecho examen y ve una excelente película de terror, ¿no? Pero esos no son sustos que dan gusto. No es mala onda. Entonces, miren, mi propuesta es la siguiente, Examen, pura tarea. Sin examen, profe. sin examen, pero... Es Ya que no se mire, puede a ver, tarea. ¿Cuál era su Pura propuesta, tarea. profe? Haría examen. Vale. Pues Ya va a ser no un se puede examen muy sencillo de 8 preguntas en línea. Mi propuesta es que yo presente un examen y el día lunes solamente vengan 5 o 6 alumnos a presentar el examen y me contesten 8 preguntas, de las cuales si sacan 5 preguntas, pues aprueban el examen. Pero ahora sí que un curso sin examen, pues es pues como que le falta sustento, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Pues es que la verdad, estamos haciendo las tareas. Sí, profe. Pero eso... Y pues sí estamos aprendiendo. Estamos haciendo nuestros ejercicios bien, profe, ándele. Tenemos otras materias que reprobar. Pues apruebe usted esta en el examen, o sea, si usted va a reprobar las otras, pues apruebe esta. Por eso, sin examen ya así apruebo más fácil. Chance, profe. Pues, bueno, vamos a ver, a lo mejor pongo los que no quieran examen, les voy a poner 60 de calificación con sus tareas, pero bien hechas, o sea, tiene que estar unas lecturas en voz alta muy bien, buena dicción, sus transcripciones, sus problemas bien hechos, transcritos al menos. Hay que yo hablo bien, profe. Y el que quiera sacar pues de 70 para arriba, pues le aplico un examen. ¿Qué les parece? Sí, perfecto, porque Va. yo la verdad ya me atrasé con mis tareas. Pero el examen, ¿cómo sería? ¿Y sería el lunes, profe? Claro, mire, dependiendo de vayan diciendo ya yo sí quiero examen, Ok. pues el examen va a ser en línea. El examen yo lo voy a presentar así como presentamos la presentación que tenemos aquí. Voy a ir haciendo preguntas específicas del problema y tienen que contestarlas bien. O sea, no hay falla de que, como un examen, o sea, prácticamente, pero tiene que ser en línea conmigo. ¿Sí? O sea, como... Pero va a ser, o sea, como nos va a dar el ejercicio y lo vamos a resolver, o va a ser, No, van a ser preguntas orales. Aquí, lo voy a poner aquí en la pizarra y le voy a preguntar, ¿cómo puedes ok. modelar este circuito en ese momento? Ok, va a ser como un examen oral. Así como si yo fuera un robot prácticamente, tiene usted que irme diciendo qué es lo que va a hacer. Ya entendí, ok. O sea, yo voy a hacer su toma, digamos. ¿Sí? Así sería, yo lo veo más Viable. viable y como que pues el alumno pues tendría que estar más al 100 viendo la computadora. Como les digo, 35 alumnos es bastante. Entonces, si decide, oye, ¿sabe qué? Yo quiero mis 6 con mis tareas, ok. ¿Sí? Pero pues tenemos que tener las tareas completas, ¿no, profe? Claro, tiene que ser tareas completas, como les digo, tienen que estar al 100. Si hay alguien por ahí que todavía deba materias, pues ya prácticamente está reprobado, ¿no? ¿Que deba tareas? Pues sí. Sí, o sea, si debe tareas, ya pasó, o sea, tiene que presentar el examen. Sí, no, yo sí voy a tener que presentarlo porque como le comentaba, me faltaron 2 tareas más o menos, entonces, pues, Ok. nada Entonces, más. va al examen y ya dependiendo de qué también conteste usted las preguntas, así sería su calificación. ¿Y nos vamos a hablar el día de examen o los 30, o los que vayamos al examen? Por eso, el día de mañana, me tienen que decir, quiénes quieren el examen, o sea, puede ser, el 50%, pero lo vamos a turnar, por ejemplo, el lunes, iniciamos con 5 alumnos y pues serían, nada más por alumno, vamos a estar 10 minutos. Ok, profe. Vale. Un solo problema. Venga, profesor.
Vale. Y una pregunta, por ejemplo, si yo quiero hacer el examen y en dado caso que me vaya muy mal, ¿me quedaría con mis 6 de las tareas? ¿Tiene completas las tareas? No, ese es el problema, me faltan como No 2, sé, 3 5. tareas. No, pues tiene usted reprobado. Bueno, Sí, no, fue el examen. Bueno, Sí, yo de todos modos iría a presentar al examen. Ajá, sí. También creo que me falta una. Bueno, entonces los que tengan completas sus tareas, pues tendrían una calificación pues básica, ¿no? De 6. Tienes más divertidas y huele a peligro, profe. Pues como vean, o sea, váyanse, como les digo, para mí ha sido un poco complicado manejar pues 35 alumnos, ¿no? En línea. Yo creo que el examen en esta forma va a ser un poco más, solamente va a entrar el alumno a la sala conmigo en el examen y va a ser individual. Como un examen. Entonces, ¿usted nos va a dar turno, profesor? Yo les voy a poner el examen en la pizarra y ustedes las preguntas van a ser 8 preguntas las que les voy a poner, que tienen que Pero contestar en 10 minutos. las preguntas van a ser similares a las que puso de tarea, ¿no? De preparándose para el examen. Algo así semejante, ¿no? Por ejemplo, los problemas de resistencia, de cálculo de resistencia en función de la temperatura, por ejemplo, con sus curvas, o puede ser un problema de un circuito en serie, cómo calcular, expresar, por ejemplo, las leyes de voltaje y de corrientes de Kirchhoff, de esa manera, ¿no? Vale. Sería, digamos, los tipos de problemas que estamos viendo hasta esta semana. Bueno. Entonces, en lo que viene esta semana lo vamos a estar charlando. Bueno, profe, está bien. Vale. Entonces nos vemos mañana, por favor, en clase. Vale, profe. Vale. Ay, se me fue rápido el tiempo en esta clase. Hasta luego, profesor. Les voy a pedir que se cuiden mucho porque hay repuntes de contagios, ¿eh? Uy, profe, yo voy a trabajar, no me diga eso. Pues, yo también trabajo, profe. cuídese al doble. Entonces, si va, cuídese al doble, que la lleven en carro y... Bueno, Escucha la economía, profe. Hoy desayuné quesos. No, Oh, tú desayunaste. Me toca irme en metro, profe. Al menos desayunaste. Ajá. ¿Qué es desayunar? Va a estar muy gordito tanto queso. Obvio, profe. Bueno. No, profe, sí, vamos a cuidarnos. Es en serio, cuídense mucho los que no tengan que salir pues salvo por las tortillas o el refresco o algo así, nada más. Profe. Porque es en serio, los contagios están aumentando, cuídense mucho. Vale. Igualmente, profe, cuídense. Hasta luego, cuídense. Igualmente, gracias. Hasta luego, profe. Mande. Tengo una duda respecto. ¿Me deja verlo?